Bienvenidos amigos televidentes, una vez más a su espacio El Mundo del Seguro, como de costumbre llevando noticias nacionales e internacionales relacionadas al mundo asegurador y la seguridad social. En el día de hoy, pues presentaremos lo que fue una conferencia magistral que desarrolló la Superintendencia de Seguros de la mano del señor Intendente Francisco Campos y el expositor Rafael Piña, un gran amigo del sector seguros con el título Solidaridad y Resiliencia en el sector asegurador de la República Dominicana. Fue una charla que se desarrolló el día 2 de junio en la plataforma Zoom para todo el mercado asegurador, una actividad abierta de muchísimo interés, donde vamos a ver lo que allí se trató, sobre todo como bien dice su título, todo lo que ha hecho el sector seguros, todo lo que se ha desarrollado en el sentido luego de tomando como ejemplo la pandemia que estamos viviendo y cómo el sector pues ha ido dando respuestas a las necesidades, tanto aquí como en toda la región y a nivel mundial. Pues esperamos que disfruten de este interesantísimo contenido que conforme a la Superintendencia de Seguros pues llevamos a... Agradezco muchísimo a Francisco Campos y a Joel por la oportunidad que me están brindando de poder cooperar con las iniciativas de educación en seguros de la Superintendencia de Seguros a través de ese proyecto tan importante y el cual estamos apoyando incondicionalmente, que es de la Escuela de Formación de Seguros de la Superintendencia de Seguros. La verdad que es un honor para mí estar con todos ustedes, ver en el chat muchos amigos que han compartido conmigo momentos, la verdad, muy agradables. Voy a empezar de inmediato, voy a compartir la pantalla con el apoyo visual de la charla de hoy. Denme un momentito para buscar la pantalla correspondiente. Por aquí la tenemos. Por favor, me dejan saber si se visualiza bien la presentación. Joel, ¿se ve bien la pantalla? Sí, la pantalla se ve perfecto, Rafael. Excelente, muchísimas gracias. Entonces, algunos se preguntarán, ¿y por qué ese tema de solidaridad y resiliencia en el sector asegurador de la República Dominicana? Si Rafael Piña lo que siempre habla es de seguro y ahora lo estamos viendo hablando de lavado de activos, ¿qué nos va a decir Rafael Piña hoy sobre solidaridad y resiliencia? Bueno, muchos de ustedes que ya han participado en muchos webinars internacionales y que yo he tenido la oportunidad de verlos a ustedes eh, participando en esos webinars, han visto que las palabras solidaridad y resiliencia se vienen eh, utilizando desde el inicio de la pandemia, de manera tal que esos términos ya están bien conocidos por nosotros y lo que hacen es pues revelar la capacidad de las personas poder ayudar a los demás y además de eso superar situaciones adversas. ¿Y por qué lo hacemos en este momento? Lo hacemos primero para poder iniciar los webinars que tienen que ver con la formación de seguros de la ESFOSIS y de la superintendencia con una nota de aliento, con una nota positiva, con un mensaje de unión. En estos momentos que estamos viendo cómo primero tenemos un disparo de los contagios del COVID, cuando en algunos países ya el COVID está prácticamente desapareciendo porque por la vacunación masiva de la población y por las distintas medidas de seguridad que se mantienen.
los diversos protocolos que nosotros a veces violamos, emocionados por una fiestecita, por un compartir o por algo tan inocente como una visita de un familiar a nuestro hogar. Entonces, en estos días se están disparando los contagios, pero en estos días también se están presentando situaciones penosas en la población, no solamente porque hay personas que han enfermado y otras han muerto, sino también porque estamos viendo cómo los galenos, los doctores, nuestra línea de defensa, nuestra primera línea de defensa ante este mal tan grande que es el COVID, se están sindicalizando en contra, con una lucha justa que entendemos justa y que apoyamos, que ellos gestionen un mejor ingreso, porque se lo merecen, porque se lo han ganado, porque son quienes nos cuidan. Sin embargo, debemos también entender que esos ingresos salen de algún lugar, donde debe haber suficiente para poderlo pagar. Entonces, debemos pensar en que quizás la vía correcta de gestionar eso no es a través de una huelga que ponga en peligro la salud de mucha gente, sino a través de sentarse en las mesas de diálogo donde siempre se han solucionado todos esos asuntos. Al final, con huelga o sin huelga, es en una mesa de diálogo donde se resuelven las cosas. Entonces debemos, quizá en este momento es oportuno recordar el significado de estas dos palabras que son tan poderosas e importantes. Entonces vamos a hacer una pequeña retrospectiva frente a la pandemia del COVID-19. Yo voy a tratar de no extenderme en la presentación, porque la idea es simplemente recordar que hemos vivido, que hemos experimentado y que hemos superado, y abrir un espacio de intercambio con todos ustedes, expertos en nuestro sector, que han visto todo esto que voy a presentar en esta charla, pero que a veces con el día a día y con el afán diario se nos olvida. Y a veces hacemos lo natural, que jalamos para nuestro lado, como decimos un buen dominicano, cada uno vela por sus intereses. Entonces, vamos a iniciar con esta presentación de este recuento. Y vamos a iniciar definiendo la palabra solidaridad. ¿Qué es solidaridad? De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, es la adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de otros, mientras que el diccionario de Oxford lo define como la adhesión o apoyo incondicional a causas o intereses ajenos, especialmente en situaciones comprometidas o difíciles. En nuestro mercado de seguros se divide en dos grandes grupos, que son los seguros patrimoniales y los seguros de personas. En algunos países la clasificación es distinta, se divide como seguros de vida y de no vida. En esa clasificación de vida y no vida, entonces quedarían reunidos todos los ramos de seguros generales o patrimoniales, pero también se mezclarían con algunos ramos de personas. Entonces yo me voy a referir a cómo lo dividimos aquí en el país, porque eso nos va a ir mostrando qué tan solidario ha sido nuestro mercado con la población, que muchas veces piensa que los seguros solamente están centrados en sus ganancias, en que los seguros solamente ganan dinero y no hacen más nada. Pues queremos ver un poquito de esa solidaridad que quizás se nos ha olvidado, y en la cual también los intermediarios tuvieron un rol muy importante. Entonces, volviendo a nuestro país, aquí nosotros dividimos los ramos en patrimoniales o generales y seguros de personas. Entonces vamos a hablar un poquito de los seguros patrimoniales y cómo ellos
fueron afectados por el COVID o cómo el COVID incidió en alguno de esos ramos. Entonces, si se fijan en la pantalla, yo tengo en rojo solamente el ramo de interrupción de negocios. Pero voy a detallar lo siguiente. Entre los seguros patrimoniales tenemos los ramos de propiedades, también llamados incendio y líneas aliadas, en sus diferentes vertientes, que pueden ser formatos de peligro nombrados o de todo riesgo. Y como complemento tenemos el ramo de interrupción de negocios, que lo marco en rojo a propósito porque vamos a hablar sobre eso en un minuto. Luego tenemos avería de maquinarias, que es otro ramo de propiedades, y que su complemento de interrupción de negocios se llama PBAM o pérdida de beneficios por avería de maquinaria. Tenemos también otro ramo de propiedades que es todo riesgo de construcción, y como complemento de interrupción de negocios tiene la póliza ALOC o Advanced Load, transporte de carga, responsabilidad civil, dinero y valores en sus distintas versiones, simples, comprensiva 3D, etcétera, y otros ramos que bien pudiera mencionar como casco marítimo, casco aéreo, hoyo en uno, obras de arte, cristales y letreros, otra serie de ramos misceláneos que conforman ese gran grupo de seguros patrimoniales. ¿Por qué destaco interrupción de negocio? Porque ese fue el ramo que fue objeto de los asegurados como búsqueda de una esperanza de poder reparar de alguna manera las pérdidas económicas que tuvieron en sus negocios, que fueron paralizados por el efecto de la pandemia. Cuando arranca la pandemia, que empezaron normas de control muy estrictas, motivaron el cierre de muchos negocios temporalmente, pero son muchos de esos negocios que son muy sensibles al ingreso diario, pues no pudieron volver a abrir. Y vimos con mucha pena e inclusive la pérdida de una cantidad enorme de empleos. Estamos hablando de cerca de 700,000 empleos que se perdieron el año pasado. Al final del año empezaron a recuperarse y no se perdieron más empleos porque muchas nóminas se pudieron mantener con un pequeño aporte que apenas da para un presupuesto familiar en los planes de fase 1 y fase 2. Algunos o muchos empleados fueron beneficiados de ese aporte, apoyo del Estado, pero seamos reales, seamos conscientes de que ese monto, aunque se agradece una buena ayuda y pudo paliar muchas situaciones, es un monto muy pequeño con respecto al costo de la canasta básica del país. Entonces, ¿por qué hablamos de interrupción de negocio? Porque muchos empresarios empezaron a preguntar, óyeme, pero yo tengo una interrupción de negocio, mi negocio se paralizó por el COVID, por la pandemia, las autoridades no me lo dejan abrir. Pasan los meses y cuando logro abrirlo, solamente puedo abrir el 50% de la producción, ya que sea un restaurante o sea un comercio o sea una fábrica, por el tema del distanciamiento social o personal, por así decirlo. Entonces, esos asegurados que no conocen su póliza y no tienen por qué conocerlo porque no tienen que ser técnicos en seguro, ellos son clientes, son consumidores, quien debe conocer el tema es su corredor de seguros, su asesor de seguros, y quien debe orientarlo. Entonces esas personas con mucha razón empezaron a cuestionar los beneficios de esa póliza. Óyeme, yo tengo una póliza de interrupción de negocio, mi negocio se interrumpió con el COVID, ¿eso tiene alguna cobertura para mí? Dime, ¿cuánto me va a resarcir? ¿Las pérdidas de venta que yo he tenido me la van a indemnizar? Y la respuesta fue negativa. Y fue negativa ¿por qué? Por lo siguiente. Si nosotros vemos la póliza
de incendio y líneas aliadas, que es popular en nuestro país, la más conocida, la de peligros nombrados, que es usada tanto para riesgos personales, individuales, como para pymes, para comercios mayores, para corporativos. Es una póliza que se adapta a cualquier cliente. Esta póliza, ¿cómo define su cobertura? Lo define de la manera siguiente. La presente póliza asegura al citado asegurado contra pérdida o daño directamente ocasionado por incendio y o rayo. O sea, la póliza de incendio, su cobertura básica es incendio y o rayo. Y tiene que ser un daño directo. Entonces, esa póliza, aunque yo incluya otras coberturas, que son las que llamamos líneas aliadas, como son huracán, terremoto, etcétera, sigue esta misma redacción. Responden a un daño directo ocasionado por uno de los peligros cubiertos por la póliza. Entonces tiene que haber un daño en la propiedad asegurada. Y la póliza continúa diciendo, excluyendo pérdidas consecuentes, cualesquiera que sean, a la propiedad descrita en las condiciones particulares. Y nosotros pudiéramos decir, pero esa es la póliza de peligro nombrado, que es la más sencilla. La de todo riesgo, segurito que cubre todo. Sucede que la de peligros nombrados solamente cubre los peligros que yo contrato de manera específica. El principal es incendio y rayo, luego yo le incluyo huracán, terremoto, inundación, robo, etc. Y cada una de esas coberturas tiene un paquete de exclusiones, o sea, de situaciones no cubiertas por la póliza, y hasta propiedades no cubiertas por la póliza. Entonces, en la de todo riesgo, se dice que cubre hasta la picada de mosquito, hasta la picada de ojo, pero esa póliza también tiene sus exclusiones. Uno de los formatos más utilizados en el mercado tiene 18 exclusiones. Y otro formato que hay en el mercado tiene 35 exclusiones. Pero vamos a ver la redacción de la póliza para los fines de su cobertura de todo riesgo. Dice, todo riesgo de pérdida directa o destrucción física o daño material de los bienes muebles e inmuebles asegurados, como consecuencia directa en forma accidental y repentina de cualquier causa. Entonces yo debo preguntarme, ¿puede el COVID-19 destruir una propiedad? Si el COVID no puede destruir una propiedad, entonces está claro que inclusive en la póliza de todo riesgo no hay cobertura. Tampoco la hay en la de peligros nombrados. Pero entonces queda otra pregunta en el aire. Nosotros no estamos preguntando si cubren incendio y aliado, es si cubren interrupción de negocios. Bueno, pues sucede que la póliza de interrupción de negocios sigue fielmente lo cubierto por la póliza de propiedades, cualquiera que sea el formato base, peligros nombrados o todo riesgo. Y si la póliza base de propiedades no lo cubre, tampoco lo cubre la de interrupción de negocios. Pero vamos a leer esta redacción de la póliza de interrupción de negocios, que dice, esta póliza cubre solamente la pérdida que resulte directamente de la suspensión necesaria del negocio causada por destrucción o daño sufrido, oigan, por destrucción o daño sufrido por los riesgos cubiertos que ocurra durante la vigencia de la póliza en los edificios, estructuras, maquinarias o equipos. Entonces, la póliza de interrupción de negocio, que era una esperanza de esos asegurados, claramente también excluye la cobertura como consecuencia del COVID, de otros virus o de otras bacterias. De hecho, esas redacciones son de nuestras pólizas locales, que son mucho más claras que algunas pólizas internacionales, porque no crean que fue aquí que empezó la confusión. Aquí se armaron muchísimas discusiones, varios colegas tuvimos 2 y 3 meses discutiendo el mismo tema. Fíjense que debajo yo tengo una información de un bufete de abogados norteamericano, que son la firma Bird & Furman,
que ellos, en un artículo que publicaron en su página web, hacen un recuento de las experiencias de las demandas que hubo en Estados Unidos por asegurados de interrupción de negocios para que las aseguradoras le paguen sus pérdidas de ventas y de beneficios por vía de la póliza de interrupción de negocios. Y todo empezó en un restaurancito francés en un pequeño pueblo de Estados Unidos, donde iniciaron estas demandas. Entonces, yo tomé el artículo completo y lo resumí en este párrafo que dice: en Estados Unidos se presentaron 1.538 demandas, o sea, que siguieron esa demanda de ese restaurante que hizo mucha bulla en las redes sociales y en los medios de comunicación. Entonces, a ese restaurante se sumaron 1.537 demandantes más que reclamaban a sus aseguradoras la indemnización de pérdida de beneficios por la póliza de interrupción de negocios. Ahí pongo IN o VI, que son las siglas en español e inglés. El 80% de esas reclamaciones fueron desestimadas, de hecho, en el mismo tribunal. Y de ese 80%, el 67%, o sea, 2/3, tenían la cláusula estándar de la ISO, que es un estándar internacional, de exclusión de pérdidas por virus y bacterias. Aquí en el país, nosotros no tenemos las pólizas sometidas a esos estándares internacionales, excepto las que requieren de mucho apoyo de reaseguro, y el reasegurador envía esas condiciones o limitaciones en el slip o en el cuerpo de la póliza. Entonces, esos endosos estándares quiere decir que muchas pólizas, de hecho el grueso de las pólizas en Estados Unidos, sobre todo en propiedad y en responsabilidad civil, responden a unos estándares de endosos que eso es lo que hay. Si tú quieres un endoso especial redactado, tú tienes que ser una megacorporación con un poder de compra enorme para hacerte entonces una póliza hecha a la medida. O tú debes participar en un fondo, por así decirlo, un programa de reaseguro captivo donde tú asumas gran parte del riesgo, entonces tú puedas poner tus condiciones. De lo contrario, te tienes que adaptar a esos endosos estándares. Entonces, el 67% de ese 80% que se declinaron tenían ese endoso estándar de exclusión por pérdida por virus y bacterias, o sea, para evitar confusión. El resto de las desestimadas, o sea, de las reclamaciones desestimadas, se basaron en la falta de un daño directo o daño físico, lo que cité anteriormente, en la propiedad. El restante 20% sigue aún en tribunales. Entonces, fíjense cómo esas pérdidas consecuenciales por la pérdida de ventas, producto de la paralización del negocio por el COVID, lamentablemente no encontraron respaldo, cobertura en las pólizas, tanto fuera como aquí. Entonces, al no tener cobertura, ¿por qué hablamos de solidaridad? Vamos a ir refrescando la memoria poco a poco para ver cuáles fueron las acciones solidarias de nuestro sector asegurador en ese gran grupo de seguros patrimoniales. Acciones solidarias hacia los asegurados: flexibilidad y facilidad de pagos. Las aseguradoras, todas, la gran mayoría, sin excepción, abrieron facilidades de pago. Clientes que tenían acuerdos de pago de 3 o 4 cuotas, lo llevaron a 8 y hasta 10 cuotas. Algunos lo llevaron por el año completo para que puedan mantener sus pólizas. En algunos casos hicieron descuentos en las primas. En vehículos de motor, por ejemplo, los vehículos estaban guardados, paralizados, la siniestralidad bajó, aunque luego se disparó, pero bajó, y eso permitió que se aplicaran algunos descuentos.
También a los intermediarios, como no estaban recibiendo el mismo volumen de negocios, se le hizo adelantos de comisiones. Y a sus empleados, pues, les permitieron conservar sus puestos de trabajo. Y algunos dirán, pero ¿cómo que le permitieron conservar los puestos de trabajo? ¿Lo necesitaban? Puede ser que sí, puede ser que no. Puede ser que las aseguradoras pudieron haber hecho lo que muchos empresarios hicieron y hacer un estudio de carga laboral ante las nuevas condiciones y pudieron haber prescindido de muchísimos empleos. Pero en el sector seguro eso no se vio, como se vieron en los sectores comerciales e industriales de nuestro país. Entonces, ¿qué pasó en el área, en ese gran grupo de seguros de personas, donde pongo en rojo los ramos de vida y de salud? Porque son los ramos que tocan a las personas, sobre todo con la particularidad del COVID. No me atrevo a poner accidentes personales porque es obvio que una cosa es un accidente y otra cosa es una enfermedad. Y una enfermedad sí puede tener como consecuencia la pérdida de la vida. Entonces, en vida, todas sus modalidades, Héctor Vázquez, muy creativo, le agradeceré que deje de rayar la pantalla, muchas gracias. Y en salud, por igual, tanto la modalidad del Seguro Familiar de Salud, el PDCS, como los planes complementarios y voluntarios, dentro de los cuales se encuentran los de salud internacional y los seguros de viaje. ¿Qué pasó ahí? Si yo tomo esas pólizas de esos ramos, ni siquiera hay tanta literatura técnica como vimos en riesgos patrimoniales. Todas esas pólizas tenían una simple exclusión: epidemia. O sea que por contrato, la gran mayoría no tenían cobertura. Algunas aseguradoras no tenían esa exclusión, debo señalarlo, porque algunas no tenían la exclusión de epidemia ni de pandemia. Pero la mayoría de salud sí la tenía. El PDCS, que yo recuerde, no tiene esa exclusión. Entonces, por salud solamente tendríamos cobertura por ahí. Pero, ¿qué pasa? Habría que hacer, como se hizo, un estudio técnico financiero para determinar si los fondos recolectados en el sistema del PDCS, con la siniestralidad que llevaban ya, serían suficientes para enfrentar los gastos de salud del COVID. Que hemos visto todo tipo de casos. Hemos visto casos del COVID, por ejemplo el mío, a mí me dio el COVID hace un mes y gracias a Dios, por la bendición divina de nuestro Señor, yo lo pude superar sin mayor problema. Pero yo duré una semana gastando un dineral en medicamentos, que gracias a Dios los tenía asegurados. Pero ese gasto es mínimo con respecto, o cuando yo lo comparo con una hospitalización del COVID, porque tiene dificultades respiratorias. Nosotros hemos visto muchísimos casos, hemos tenido la oportunidad de manejar, donde la cuenta de la clínica ha superado el 1,5 millones de pesos. De hecho, vimos como ya era normal en algunos hospitales o clínicas, tú llevabas a una persona en una condición ya avanzada, grave del COVID, porque no podía respirar, y si le daban entrada porque tenían espacio, le imponían un depósito de 800,000 pesos para poderlo recibir. ¿Por qué? Porque esa persona iba a ir directo al área de cuidado intensivo y el gasto diario en esa unidad es elevado. Y muchos casos no se resolvían en una semana ni en 2. Muchos casos duraron 30 días en el hospital, la mayor parte de esos días en la unidad de cuidados intensivos.
Entonces estamos hablando de cuentas elevadas. Entonces, ¿qué pasó? Si las pólizas tenían la exclusión de epidemia, quiere decir que no iban a cubrir. Y aquí lo primero que empezamos a ver fue lo siguiente: ¿qué es una epidemia? Porque la póliza habla de epidemia, pero las noticias me hablan de pandemia. Entonces vamos a ver cómo define el diccionario de Oxford qué es una pandemia. Dice, es una enfermedad epidémica. O sea que ya lo está vinculando a epidemia, que se extiende a muchos países o que ataca casi todos los individuos de una localidad o región. Y pone, por ejemplo, una pandemia de gripe. Muchos colegas decían, no, la pandemia es algo que afecta a varios países. Y sí, tienen la razón, pero la definición de pandemia también habla de una afección local o regional. Mientras que la definición de epidemia dice que es una enfermedad que ataca a un gran número de personas o de animales en un mismo lugar y durante un mismo periodo de tiempo. Epidemia de gripe. Y yo me pregunto, ¿por qué la epidemia está excluida de la póliza? Sencillo, una epidemia genera un costo tan elevado de salud que escapa de cualquier cálculo actuarial de cualquier póliza de seguros. Eso necesariamente tiene que atenderlo el Estado. Entonces, no obstante tener estas exclusiones, ¿qué hizo el mercado asegurador? Pues el mercado asegurador, de manera solidaria, se unió y dijo, nosotros vamos a asumir todos los gastos médicos de nuestros asegurados por consecuencia del COVID-19. Y así lo hicieron en salud, así lo hicieron en los seguros de viaje y así lo hicieron los seguros de salud internacional, tanto locales como internacionales, también lo hicieron, y así lo hicieron en las pólizas de vida que tenían la exclusión. Entonces, aquí vemos esas acciones solidarias. Para los asegurados, reforzamiento de los canales de atención, especialmente los call centers, y pese a estar excluida cualquier pérdida derivada del COVID-19 en todas las pólizas de seguro, nuestros aseguradores optaron por otorgar cobertura en los ramos de seguro de salud, vida y viajes, con el propósito principal de salvaguardar las vidas aseguradas. Entonces, ¿por qué los aseguradores no hicieron lo mismo en propiedad? Porque la prioridad es salvar vidas. Y ahí es donde el mercado asegurador se volcó en solidaridad con sus asegurados. Para los intermediarios y los empleados, lo mismo que en la otra área, adelanto de comisiones y conservar los puestos de trabajo en el caso de los empleados. Yo quizá no debería hablar de esto, pero a mí me gusta que la gente tome conciencia con cifras, porque es muy fácil tú decir, no, yo te ayudo, pero no es lo mismo tú decir, yo voy a sacar 1 millón, 2 millones, 3 millones para ayudarte, sacarlo del bolsillo, que duelen. Pues a mí me gusta hablar con números. Lamentablemente no tengo todas las cifras, todas las estadísticas de todas las reclamaciones que se atendieron en los diferentes ramos, pero sé que en la parte de las ARS sí tienen una cifra ya identificada y se la presento rápidamente. Las ARS pagaron 7.400 millones y siguen pagando por el COVID-19. 7.400 millones, señores. Pero además de eso, hay una organización que se llama Ecorred, que la conforman los principales empresarios de este país y donde participan también un par de nuestras aseguradoras. Y a través de Ecorred se donaron 8 millones de dólares, señores, 468 millones de pesos para la compra de vacunas. Vacunas no para los asegurados, no, para toda la población, con los recursos de esas aseguradoras y de los demás empresarios que conforman la membresía de Ecorred. Los invito a entrar a la página web de Ecorred para que conozcan su membresía y todas las acciones que ellos llevan constantemente a cabo de solidaridad para nuestra sociedad.
Entonces, ¿qué es la resiliencia? El diccionario de la Real Academia Española define la resiliencia como la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos, mientras que el diccionario de Oxford la define como la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas como la muerte de un ser querido, un accidente, etc. Y entonces, ¿cómo actúa la resiliencia en el mercado asegurador? ¿O cómo se desarrolló? De la siguiente manera. Recuerden que nosotros vivimos momentos muy dolorosos, todavía tenemos parte de ellos, y tuvieron que ver con el distanciamiento social, con los toques de queda, con los cierres de negocios y quiebras de negocios, porque no podían operar, y por las grandes pérdidas de empleo. Repito, casi 700,000 empleos se perdieron el año pasado. Entonces, todas estas son situaciones agravantes que nuestra sociedad ha debido superar y la ha ido superando. ¿Y cómo lo hizo el sector asegurador? Pues con diversas iniciativas. Lo primero es que debemos analizar cómo evolucionaron las herramientas tecnológicas. Muchas personas conocen el Skype, muchas otras ni llegaron a conocerlo. El Skype todavía existe, es de Microsoft. Algunos de nosotros, por ejemplo en el caso mío, como profesor de la Pucamaima, teniendo que compartir con algunos profesores de otros países, utilizábamos el Skype hasta que llegó la pandemia y sepultó el Skype y nació Zoom. Y Teams se fortaleció, que venía tímidamente creándose. Inclusive se alió a varias plataformas educativas de aulas virtuales. El WhatsApp tomó más preponderancia, inclusive se empezó a utilizar la versión de negocios como una herramienta de tener más contacto con los clientes y darle soluciones automatizadas por ahí con chatbots. Google Meet empezó a tomar fuerza. Todavía hay mucha gente que no lo utiliza, pero Google Meet es tan poderoso como el Zoom y el Teams. SharePoint, una herramienta de conexión directa con tu oficina o con tu PC en tu casa desde otro lugar, donde tú puedes desde una PC en un sitio A acceder a una PC en un sitio B y ver todo lo que tiene esa PC y utilizar sus recursos. Otra herramienta parecida de Microsoft también es el Microsoft Remote Desktop. Otra herramienta también de trabajo remoto. No lo puse aquí, debí ponerlo también los VPN, que lo menciono en otro lugar ahora, que son líneas de comunicación privada, directa, segura, entre tu PC remota y tu servidor, tu centro de cómputos, como lo quieras llamar. OneDrive, Google Drive y Dropbox tomaron muchísima importancia. ¿Qué es eso? Las nubes, el archivo en las nubes. Entonces, todas estas herramientas se empezaron a explotar. ¿Para qué? Para mostrar la resiliencia, la capacidad que tienen nuestras aseguradoras de superar situaciones difíciles. También hubo un boom de YouTube, de las redes sociales y de qué más, del mercadeo digital, del digital marketing. O sea, eso es una herramienta súper poderosa que muchísimos utilizamos. Por ahí hay una corredora, Dios mío, se me olvidó el nombre de ella, es apellido Duque, y hay otro corredor que utiliza mucho el mercadeo digital para vender pólizas de seguros y para darle consejos a sus asegurados. Entonces, estas herramientas se volvieron muy importantes como canales de contacto con los clientes. A ver si voy bien, exacto. Surgió entonces el concepto de teletrabajo y se emitió una resolución por el Ministerio de Trabajo, siguiendo las pautas de la OIT, de la Organización Internacional de Trabajo, y se define como una modalidad especial de trabajo que se presta a distancia, ya sea de forma parcial o total,
haciendo uso de las herramientas vinculadas a las tecnologías de la información y de la comunicación. ¿Cuál es el objetivo principal del teletrabajo? Pues asegurar el bienestar de los trabajadores y la continuidad de la productividad en el teletrabajo. Entonces, ¿qué nosotros vimos en nuestras empresas en el primer periodo de la pandemia? Pues vimos ausencia porque había que suspender las operaciones temporalmente, o había solamente nos permitían abrir el negocio media tanda. Estaba el tema de distanciamiento social, se aumentó el tema de la higiene personal, lavado de manos y caras, pero también los operativos de higienización, de sanitización de las oficinas. Entonces se limitó la capacidad de la empleomanía por el tema del distanciamiento a un 50%. Otras iniciativas que tomaron las empresas fue contratar servicios de transporte para sus empleados, para que garantizar que puedan estar en su puesto de trabajo los que le tocaba ir a la oficina. Los otros seguían trabajando desde sus casas. Se aumentó la seguridad también, porque era necesario, inclusive se temía en un momento determinado que tanta pérdida de empleo pudiera provocar pues revueltas sociales. Entonces había que proteger más los negocios, las propiedades. ¿Qué desafíos presentamos con estas situaciones? Primero, nuestro empleado que está trabajando remoto tiene los equipos para trabajar, tiene una laptop o un desktop, una PC de escritorio. Desafío número 1. Desafío número 2, ¿tiene mi empleado suficiente ancho de banda para poder garantizar su trabajo constante, a sabiendas de que ese empleado ahora está haciendo homeschooling, está atendiendo a sus hijos en la casa, y los equipos que se están comunicando con el colegio roban parte del ancho de banda? Le he dado yo a mi empleado las herramientas necesarias, un VPN, que es un canal de comunicación privada y segura con mi servidor, con mi red, con mi intranet. Le he brindado yo a ese empleado el apoyo técnico para solucionar cualquier problema tecnológico que se le presente. Y se me olvidó poner ahí, ¿tiene mi empleado energía para poder tener sus equipos funcionando y poder trabajar y ser productivo? Porque tuvimos problemas con el suministro eléctrico por las mismas razones. Y no todos tienen un inversor ni una planta eléctrica. Otros desafíos: ¿tiene mi empleado el ambiente adecuado para poderse comunicar con sus colegas, clientes o proveedores? ¿A quién no le ha pasado que en medio de una reunión o de una charla suena de fondo un motoconcho sin muffler, avisándole a todo el mundo que él orgullosamente está transitando por el frente de su casa? ¿A alguno de ustedes no le ha sonado una platanera en medio de una charla o de una conferencia, en medio de un webinar como este? Todos esos son desafíos que hemos tenido que ir superando. Entonces, ¿qué hicieron las aseguradoras también? Se auxiliaron de las apps, de las aplicaciones de servicio, que ya muchas la tenían, otros la crearon, y las que tenían la reforzaron. ¿Y qué hicieron? Bueno, lo primero que teníamos era la consulta de los datos de nuestra póliza en el celular o en una página web, vía esas apps. También contábamos con la consulta de saldos de nuestras primas pendientes. También contábamos con vías de pago a través de ese instrumento. También empezamos a ver el WhatsApp, los chatbots para hacer pagos, por un lado, con links de pago, pero también para contestar nuestras inquietudes y darnos algunos servicios. También vimos que nos podían prestar asistencia vial a través de esa app. Y por otro lado, podíamos ver las redes de prestadores de salud, podíamos ver nuestro carnet o marbete digital, y también podíamos solicitar autorizaciones de procedimientos médicos. Esos servicios lo vimos en las apps.
Algunas ya lo tenían antes de la pandemia, otras lo incorporaron a raíz de la pandemia. Veo que el chat está muy activo, les ruego que me disculpen. Voy a irles contestando tan pronto termine, que ya en un par de minutos termino. Entonces, ¿qué pasó? Además de eso que tenemos ahí, vino un reforzamiento a lo que le llamamos la virtualidad. ¿Y qué es esa virtualidad? Bueno, que vimos ahora que muchas aseguradoras pueden cotizarte la póliza y hacer la solicitud de emisión. Tú mismo puedes servirte inspeccionando tu vehículo para que te acepten el riesgo y te emitan la póliza. Tú puedes ver tu póliza emitida, pero además de eso, el mercado asegurador sacó planes nuevos con primas mensuales en lugar de primas anuales, basadas en el uso que tú le das al vehículo. Si tú no mueves el vehículo, pagas menos. Mientras más tú lo mueves, pagas más. Mientras menos lo mueves, pagas menos. Entonces, el teléfono de hecho se ha convertido en todo un centro de servicio para los asegurados, donde yo puedo emitir, hacer cotizaciones, emitir pólizas, recibir asistencia vial, recibir la información que yo quiera y hasta procesar mis reclamaciones. O sea, yo puedo inspeccionar el vehículo yo mismo también. Subo las fotos y hago la apertura de mi reclamación. Y por ahí recibo todo el feedback y respuesta de la aseguradora, las órdenes de compra de las piezas, las órdenes de mano de obra de los talleres o los reembolsos si son reembolsos. Entonces, ¿qué más nosotros encontramos de parte de las aseguradoras que debemos recordar? Apareció el boom de la telemedicina y empezaron las aseguradoras a que algunas empezaron, como no tenían todavía lista toda la plataforma tecnológica y los contratos que ameritaban con los prestadores de servicio, como los médicos especialistas, tenían un contrato base de servicio, pero no es lo mismo un contrato de servicio presencial que uno de servicio remoto. Entonces, quizá no se habían configurado las tarifas, etcétera, y a ellos, a algunos les tardó un poco más hacerlo, o simplemente lo hicieron con un grupito pequeño de médicos. Pero también vimos casos donde se contrataron empresas internacionales ya con mucha experiencia en eso, que le brindan el servicio de médicos de Estados Unidos y locales para poder atender las consultas de sus asegurados. Entonces, la medicina tomó un papel súper relevante, la telemedicina, con una serie de servicios conexos, como por ejemplo mandarle el médico a su casa. Chile, favor, apagar tu micrófono. Entonces, ya finalizando, tenemos aquí una pregunta que debemos hacernos, porque además de todo eso, también ya habíamos visto lo que era el InsurTech y tomó más fuerza en ese momento porque se justificaba. De hecho, hace ya un par de años que hemos visto en nuestro país que ha aparecido una aseguradora que es 100% digital. Y tú dirás, ¿eso es InsurTech? Bueno, sí, es InsurTech, pero también es seguro normal. ¿Por qué? Porque esa aseguradora no solamente le vende directo a sus clientes o lo publica en un canal. Esa aseguradora también reconoce la intermediación en algunos de sus productos. Por lo menos en los productos tradicionales tú puedes elegir al intermediario. Pero las otras aseguradoras que no son 100% digitales volcaron todos sus recursos a la tecnología y se han puesto a la par con las más modernas de no solamente de este país, sino de cualquier parte del mundo. Pero yo como corredor me hago la siguiente pregunta. ¿Hemos sido los corredores capaces de aumentar nuestra resiliencia creando herramientas tecnológicas dirigidas a nuestros clientes? ¿O solo nos hemos conformado con las herramientas que nos han facilitado los aseguradores? Yo creo que es una pregunta de reflexión. No busco chisme con esto, sino simplemente
que los corredores que están presentes hagamos conciencia de, las aseguradoras nos han dado muchísimas herramientas que son valiosas, pero yo como corredor he desarrollado mi herramienta para mis clientes. Es una pregunta que debo hacerme. Eric, muy creativo, muchas gracias, pero quítame esos garabatos de ahí, Eric. Gracias. Entonces, ¿qué iniciativas tuvo la superintendencia por su lado, hablando de resiliencia? Bueno, iniciaron con una ronda de mesas de diálogo con el sector asegurador para conocer cuáles eran las demandas del sector, de forma que fueran irlas satisfaciendo gradualmente. Hicieron un acuerdo, Eric, si puedes borrar eso, te lo voy a agradecer. Hicieron un acuerdo con el ITLA para fortalecer su plataforma tecnológica, de manera que puedan prestarnos servicios a los aseguradores y corredores de manera más ágil y fácil desde su plataforma web. Vemos aquí parte de las pantallas del portal de la superintendencia, donde automatizaron todos estos servicios: el registro de visitas de la superintendencia de seguros, la certificación de información de aseguradoras, consulta de intermediarios, verificación de catálogos, certificación de seguros generales, certificación de seguros de vida, certificación de fianzas, licencia para agentes general. O sea, han automatizado los trámites de las licencias, sobre todo de los intermediarios y ajustadores, pero también han automatizado los exámenes para esas licencias. Ya están automatizados. Entonces, todos estos servicios que podemos ver en este menú han sido pues automatizados por la superintendencia. Pero no solamente eso, los reportes estadísticos que ya teníamos ahora están más actualizados. O sea, ahora nosotros podemos ver cifras más recientes, podemos ver tranquilamente los cierres fiscales de todas las aseguradoras para el año 2020. O sea, no solamente la prima cobrada, sino sus estados financieros. Pero además los índices de solvencia y liquidez, si mal no recuerdo, están al primer trimestre del 2021. O sea que tenemos ahora información más reciente, más actualizada para nuestro uso. Pero en adición a eso, el área de prevención de lavado de activos reforzó de una manera tremenda los servicios automatizados. Ya no tenemos que estar haciendo una carta para reportar, para informar nuestros reportes de ROS o RTE, sino que ya todo yo lo puedo hacer por vía de la plataforma directamente. Y tengo aquí un menú de opciones que la verdad son bastante útiles para todos nosotros. Están todas las normativas en materia de lavado de activos, están disponibles, que la podemos descargar con un clic. Déjenme ver algo. Denme un segundito. Exacto. Déjame yo ir limpiando un poquito la pantalla, que mis amigos se han estado divirtiendo con mi charla. Gracias, chicos. Yo sé que ustedes son mis niños, pero vamos a dejar esa creatividad para más tarde. Entonces, tenemos acá todas las normativas referentes al lavado de activos están disponibles y actualizadas. Inclusive los resultados de las evaluaciones nacionales de riesgo, que son lo que también llamamos auditoría país. Ahí están los informes más recientes. Ahora se inician otra ronda de esas evaluaciones y veremos en un par de meses los resultados. A ver si nos ha ido bien y nos va mejor que la otra vez y tenemos mejor calificación. Pero además también nos han puesto a disposición las listas de consulta en un solo site. Ya no tengo que ir a 4 sites para hacer las consultas de mi riesgo de lavado de activos. Lo hago directamente en la Superintendencia de Seguros. Y lo que nos une a nosotros hoy, se ha inaugurado la ESFOSIS o Escuela de Formación de la Superintendencia de Seguros, la cual dirige el intendente Francisco Campos, con el apoyo del coordinador y encargado de educación, nuestro querido Joel, quien está
está involucrado 100% en el desarrollo de este proyecto para el beneficio de todos nosotros. Con esto concluyo recordando que somos una gran nación muy solidaria, lo hemos mostrado en el sector asegurador. Yo en lo particular recientemente he tenido una experiencia muy grata, donde varios amigos muy cercanos del sector y colegas han hecho su gesto de solidaridad invaluable. Luego les hablaré de eso, pero es bueno que sepan que nosotros tenemos una gran nación y un excelente sector asegurador del cual yo me enorgullezco de pertenecer, y si mañana volviera a nacer, volviera a trabajar en el sector asegurador nuestro. Concluyo con una frase de Madre Teresa de Calcuta que dice: la falta de amor es la mayor pobreza del ser humano, y en la solidaridad se basa el amor. O mejor dicho, la solidaridad se basa en el amor.